Los queremos y nos quieren, ¿verdad? Estupendo. Guadalupe, regresando a la hacienda de la venta, ¿de dónde eran sus trabajadores? ¿Qué origen tenían? Porque ahorita me han mencionado que tu bisabuela, tatarabuelo, Ajá, mi tatarabuelo. era de Mezquitán. Mi tatarabuela era de Mezquitán. Una de mis tatarabuelas era de Mezquitán. Y tu Mi tatarabuelo de Nextipac. Nextipac. Entonces, migran a la hacienda. Exactamente, migran a la hacienda. Mi abuelo Inocencio López, yo no tuve el gusto nada más tuve el gusto de conocer a mi bisabuela, pero a mi tatarabuelo no, de las ramas más anteriores a mis ascendentes. Él era de Nextipac, originario de Nextipac, pueblo colindante de la hacienda de la venta del astillero. Entonces, no sé cómo, por azares de la vida, alguna fiesta, mi tatarabuela migraría a la venta, en alguna peregrinación al santuario de Zapopan, se conocieron, ¿verdad? Se conocieron, se enamoraron y ya se casaron. Migraron a la hacienda de la venta del astillero, donde vivieron toda su vida, pero siguieron teniendo esos lazos sanguíneos, sentimentales con sus comunidades de origen, ¿verdad? Tanto con Mezquitán como con Nextipac, seguimos teniendo como que ese afecto. Y además entre la venta y Nextipac nos une un lazo religioso, que es la imagen y la devoción a Santo Santiago. Entonces, también la mayor parte de las personas tienen como que ese arraigo, ¿no? Esa devoción, que si bien es una mezcla entre prehispánica y hispánica, ya sigue como que muy arraigado. Eso es de un lado. Tengo, por ejemplo, de otro lado, mis bisabuelos eran de Yagualica. Imagínate, de Yagualica. De Yagualica de González Gallo. De Yagualica migran a Copala. A la hacienda de Copala, exactamente. También Zapopana. Exactamente, también Zapopana. Y de Copala mi bisabuelo migra a Primavera. Ya cuando es hacienda de primavera. Después de 1901. Exactamente, 1901, cuando ya es primavera. Entonces, de ahí, eso es otra rama. Había personas que ya venían de Arandas, por ejemplo, los Orozco, la mayor parte de los Orozco, los que yo he investigado, por ejemplo, Isidro Orozco, su papá Juan Orozco, su esposa, son de la parte de Arandas, Otepa, de esos rumbos por allá. Pero ellos llegan a Guadalajara y por Guadalajara a Zapopan, ¿no? De cierta manera llegan primero a Zapopan, y a partir de Zapopan comienza como que a dispersarse, pero su núcleo principal de poderío es la parte central de la villa, ¿verdad? Exacto. A partir de ahí empiezan a hacer su poderío, ¿verdad? Inclusive a otros lugares, digo que Tlajomulco don Isidro era propietario de la hacienda de la Concepción, que colindaba con la hacienda de la Calerilla y demás, exacto, que eran propiedad, te digo, ahí te voy a deber y luego le pones en tu descripción del video, ya se acordó Guadalupe, el nombre del gobernador, exactamente, el nombre del gobernador, que también era amigo de su hermano, de Melquiades Orozco, pero sobre todo, al momento de que la hacienda se vendía, también se vendían, bueno, no en la escritura del protocolo notarial. No, estaba prohibido, los empleados. Exactamente, pero era por default casi, porque iban los empleados. Porque estaban endeudados. Exactamente, endeudados y además, pues ya estabas arraigado a tu tierra, entonces ya estabas casado, tenías tus hijos, entonces, además de las deudas, tenías como que ese arraigo al terruño. Exacto. Entonces, el hacendado vendía sus tierras, en algunas veces se llevaba a sus empleados para sus nuevas fincas. Te digo esto porque, por ejemplo, Pantaleón Orozco, cuando compró la hacienda de la hacienda de la venta y después se fraccionó y surgió la hacienda de la primavera, se trajo gente desde Arandas. Entre ellas llegó mi bisabuela. Hace poco lo descubrí por medio de los registros de nacimiento. Mi bisabuela era originaria de la hacienda de Guadalupe, que era propiedad de Pantaleón Orozco. Entonces traían su gente para trabajar. Gente, por ejemplo, de la hacienda de la primavera, también muy famosos. Si mal no recuerdo, luego que nos corrijan, don Salvador Franco, que es uno de los propietarios de un balneario muy famoso ahí en la primavera. Su familia creo que viene de Tepatitlán, que eran pues de las zonas donde venía Pantaleón Orozco. Entonces, los dueños de las haciendas migraban junto con sus propietarios. Entonces, tanto podían venir de Arandas. Su mano de obra. Su mano de obra, exactamente, y de confianza, exactamente. Eso es lo que familias como muy representativas, los Orozco, los Garcías, los Pérez, que también había muchos Pérez en Nextipac. Entonces, había gente que al principio era de San Juan de Cotán, también gente de San Juan de Cotán que ya se quedó en la venta, que trabajaban. Entonces, ya tíos míos que sus papás eran de San Juan de Cotán y emparentaron ya con gente de la venta, y era una mezcla multicultural, ¿verdad? Exacto. Multiétnica, que enriquecía mucho a la población y hacía que se limaran de cierta manera las asperezas que las condiciones sociales imperaban en la época, ¿verdad? Exacto. Pero todos somos parientes, por eso saludos a todas las comunidades, ¿verdad? Todas las todos nos queremos, arañas. sí, somos hermanos, ¿verdad? Somos hermanos.
Ahora, bien, Guadalupe, entonces, háblanos ahora sí, cómo surge la comunidad de la venta al astillero, que aunque ahorita lo acabas de mencionar, no es un pueblo, Ajá. no tiene origen prehispánico, ni tiene algunas raíces originarias. ¿A qué se debe su existencia, la comunidad de la venta al astillero, como comunidad? Como comunidad pudiera ser, bueno, pues aunque suene como medio poético, el devenir histórico, ¿no? O sea, como que ese es el detalle. Surgimos como un paso obligado, era un paso obligado para los caminantes, y las condiciones políticas y sociales de la época nos hicieron que nos fuéramos transformando, primero de un paso obligado a ser, por ejemplo, o tener como no tanto como la categoría de una pequeña propiedad de un rancho. Después del rancho ya surgimos como hacienda, y después de eso, pues es una mezcolancia de implicaciones. Te digo que también la venta era un lugar, suena bien feo para decirlo, pero era considerado como un lugar de rateros y ladrones. O sea, y es algo que si bien no viene arrastrando a la venta como que, nos duele, pero sí era un lugar porque hubo un tiempo en el que la venta se quedó abandonada por los administradores. Si mal no recuerdo, eran los padres betlemitas. Entonces, era una finca que si bien no tiene las características que ahorita tiene, sí era un lugar pues apartado, tanto de la cabecera de la villa como de la cabecera de la capital, de la capital, tanto de la Nueva Galicia, después como ya del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Entonces era un lugar sumamente apartado y fue idóneo para que fuera un lugar de rateros. Una guarida de rateros. Era muy común encontrar, sobre todo en el siglo XIX, testimonios en los cuales ahí robaban, literal de todo, ¿verdad? Los dejaban casi en paños menores, encuerados, literal. Mi abuela, por ejemplo, me contaba ya en el siglo XX que a los mismos salteadores les hacían justicia por su propia mano, inclusive los habitantes, ¿verdad? Hubo una vez en la que un salteador lo fusilaron ahí, lo colgaron y literal, me acuerdo que mi abuela Rosario en paz descanse, que las personas decían, ya estaba colgado el chavallo, pues ya no respondía, estaba muerto, decía, oye, amigo, ¿va a ocupar sus guaraches? Y pues, ¿qué contestaba? Le decían al muerto. Al muerto, que le iban a contestar, ¿ya? Y lo mismo con el pantalón. Lo dejaron, dirían los de Culiacán, en puro bichi, lo dejaron así como que, al final de cuentas, pues ya, pues, era parte como que la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Una vez, el que era ya en el siglo XX el jefe de la estación, se llamaba Federico Montejano Palacios. Hasta le dieron el nombre de una calle. Hubo 3 personajes en la venta que les dieron nombre de calles, ¿verdad? Federico Montejano Palacios, que también platicamos más adelante de él, Petronilo Orozco, mi bisabuelo, y Manuel García. Y hasta se unen, hasta como románticamente, en la calle que se llama Ejido, ¿verdad? Así como que hasta pudieron, porque fue gente importante para la formación del Ejido, ¿verdad? Así como que de manera poética, ¿verdad? Yo sí lo quiero ver, ¿verdad? Sí lo quiero ver. Entonces, ha sido como que una mezcolancia de situaciones en las que nos ha dado, y sobre todo comercial, porque la venta también, pues básicamente era un lugar de abastecimiento para los transeúntes, pero eso fue lo que nos dio como la cohesión como comunidad, que de cierta manera la gente lo ubica como pueblo, aunque nunca tuvimos la categoría de pueblos, o que yo sepa, nunca tuvimos la categoría de pueblos, más bien de hacienda o de rancho, como menciona ese descripción cartográfica del 18, pero fue básicamente ello, ¿verdad? Es una comunidad de empleados. Sí, exactamente, eran empleados, hacienda, básicamente acasillados, totalmente acasillados, y al principio eso fue lo que frenó a la venta para después para la reforma agraria, que ahorita más adelante nos echamos otra charlilla, ¿verdad? Exactamente, precisamente sobre eso. La formación del ejido le daría forma ya entonces a esa comunidad, a esos trabajadores. Ajá. Los une, la formación de un ejido le daría, ahí estamos hablando precisamente del origen de la comunidad, de la venta ya. Como ejido sí, pero yo pienso que el arraigo, como ejido sí. Pero comunidad ya lo traen arraigado. Ya estaba arraigado. Desde el 18, sí, desde el 18 posiblemente, posiblemente desde el 18, ese amor por el terruño, bueno, yo sí tengo como que ese amor por el terruño, posiblemente algunos coeterráneos no, ¿verdad? Pero ese amor por el terruño y sentirte como identificado con la venta como tal, sí. Pero ya a partir después de que se le dio la oportunidad de solicitar las tierras a la venta, ya fue como que un poquito más
como más sobresaliente, ¿verdad? Más sobresaliente. Pero sí, ese amor puede ser posiblemente antes de la revolución. Que también en la revolución hay una cosa bien chidísima. La venta también fue escenario del paso carrancista, del paso constitucionalista de las fuerzas, primero por la batalla de Orendain, que se dio en las inmediaciones en el 14, cuando después quisieron darle en la torre a Huerta, venía Álvaro Obregón con toda la raza, y en la venta, bueno, en las inmediaciones se llevó a cabo la batalla de Nestipac. En la crónica, verdad, sí. En la crónica que hace Amado Aguirre en mis memorias de campaña, él menciona que se llevaron a cabo pues una batalla como que se subieron entre las inmediaciones del Cerrito de la Cruz, en el Cerrito de la Cruz, que es el cerro que está a espaldas del Club Cinegético Jalisciense. Ahí se llevaron la batalla entre las fuerzas, pues se puede decir como reaccionarias o a favor de Huerta, y también las fuerzas constitucionalistas. Ya venían los indios yaquis y era todo un show. No demerita uno al pueblo yaqui, pero me quiero imaginar que venían con tambores y con esa logística del temor, ¿no? O sea, como que me quiero imaginar, porque de eso me platicó mi tío Jesús López García, que cuando arribaron a la venta, a mi abuelo Inocencio pues estaba joven. Ahí lo escondieron arriba de un árbol, que para que no se lo llevaran como en la leva, porque llevaron a mucho chaval de la venta, se llevaron en la leva como militar forzado, ¿verdad? Entonces hubo mucha muerte en la venta, hubo varios muertos en la venta, pues varios centenares de muertos, y los enterraron. Los constitucionalistas obligaron a gente de la venta a que los enterraran en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, justo donde está un cercado, un vallado. De eso ahí lo menciona también Amado Aguirre. Y en algunas excavaciones que hicieron, sí encontraron como restos óseos de esa época, de gente que sí falleció en esa batalla. Y mi abuela Rosario me platicaba que una persona mayor que ella, que cuando una persona recibió un balazo, pues, y llegó como moribundo a la puerta de su casa pidiendo auxilio, y que el señor le decía que le revisara la camisa, ¡pum!, cayó esta persona, y le sacaron de la camisa un papel que decía que si en dado caso le pasaba algo, que le dieran la información a su mamá, que porque él había sido como levantado por la leva, no sé si constitucionalista o de la otra, para que reportaran que su cuerpo le dieran cristiana sepultura. O sea, cosas muy interesantes, pues. Eso fue entre el 5 y el 8 de julio, cuando entraron ya a Guadalajara, de ahí el nombre de la calle, cuando entraron los constitucionalistas finalmente a Guadalajara, pero no, es una chulada de historias. ¿Qué tal, Guadalupe? Ahora sí, Guadalupe, ¿cuándo se formó el ejido el ejido de la venta del astillero? Se formó, bueno, ellos hicieron la solicitud en 1937. 37. ¿Por qué en 1937 y no antes, verdad? Exacto. O sea, se les durmió el gallo, ¿no se les durmió el gallo? No, hay un referente que tú mencionas, ¿verdad? Una reforma, una ley. Ajá, exactamente. Yo tampoco lo sabía. Exactamente. Los códigos agrarios previos o las leyes agrarias previas, por ejemplo, la que mencionaba Ben-Hur en la entrevista que le hiciste, que está también muy interesante, chéquenla, ahí en el canal de Juan Ramón, hablaba sobre que había una ley carrancista en diciembre, si mal no recuerdo, del 16 o del 17, en enero exactamente, en enero, en la cual se les daba la autorización o se les daba el primer pie a que los pueblos solicitaran su restitución de tierras o la dotación, ¿verdad? La dotación de tierras. Los que tuvieran la categoría de pueblos, entonces la venta no tenía categoría de pueblo, la venta tenía categoría de hacienda, ¿verdad? Entonces, pues desde el 16 hasta 1916 hasta 1934 fue cuando, los peones acasillados pudieron solicitar tierras. ¿Por qué? Porque tenían ese freno administrativo de poder solicitar tierras. No se les daba la autorización a los peones de las haciendas para poder hacer ese trámite, nada. Solamente los pueblos. En ese momento no fue cuando aprovecharon, no se puede decir la palabra aprovecharon, sino con justa razón. San Juan de Ocotán, Nextipac, Santana Tepetitlán, Jocotán, todos los pueblos aledaños, todos los de Zapopan comenzaron sus trámites, presentando títulos primordiales y demás. No tengo con exactitud, pero me quiero pensar, si mal no recuerdo, sí consulté varios de los pueblos, a la gran mayoría no se les dio restitución, porque no hubo como que la manera de comprobar que habían sido despojados de las tierras y demás, y su trámite migró a dotación, que al final de cuentas no se puede decir que era lo mismo, pero les dieron tierras que solicitaban, ¿verdad? Sí, es que no lograron demostrar. Que las haciendas les habían quitado tierra. Exactamente, cuando en ocasiones sí era cierto, ¿verdad? Sí era cierto, ¿verdad? Entonces, en ese momento,
pues el trámite fue muy burocrático, ¿verdad? Fue rigurosísimo, porque a San Juan de Cotán creo que solicitaron, como mencionó Ben, desde el 16 como hasta el 28. Entonces, fueron como 12 años para que les pudieran dar la primera dotación de tierras. Fue en el primer lugar que se atoraron a la venta, así como que le quitaron muchas tierras a la venta a San Juan de Cotán. Nextipac también le quitó muchas tierras, y Santana Tepetitlán, si mal no recuerdo. Pero ¿Se benefició? Sí, se beneficiaron, exactamente. Ese es el nombre correcto, se beneficiaron, ¿verdad? Con justa razón, porque tenían todo el tiempo sufriendo los ataques, los malos tratos de la hacienda como ente, ¿verdad? No los pobladores, pero la hacienda como ente administrativo sí habían tratado muy mal a las comunidades aledañas. Y en ese momento, hasta 1934, se modifica el Código Agrario. Entonces, ya se les da pie a los peones acasillados de las haciendas de solicitar tierras, pero problema, ¿quién se iba a animar a solicitar tierras de la hacienda, verdad? De donde trabajabas y vivías. Exactamente, donde trabajabas y vivías. Es cuando empieza la canción de... ¿Hubo quienes se resistieron entonces? Hubo quienes se resistieron, hubo quienes no se resistieron. ¿Por qué no se resistieron unos? No se resistieron. Mi hipótesis, y en ocasiones fue comprobada con algunas de las personas que tuve el placer de entrevistar, fue de que las comunidades aledañas estaban pidiendo tierras y tierras y tierras. Entonces, a partir del núcleo de población, tenías 7 kilómetros a la redonda para poder solicitar tierras de propiedades afectables. Exacto. Entonces, había que haber un proceso riguroso, tenías que tener una cierta mayoría de edad, tenías que ser 16, jefe de familia, 16 años, 18, algo así, para poder solicitar tierras. Tenías que tener ya cierto tiempo viviendo en esa comunidad, y alrededor de 7 kilómetros a la redonda podía haber propiedades afectables. Había tanto como mini propiedades, como las ranchos, como grandes propiedades, ¿verdad? En ocasiones la hacienda decía, no, pues afecten a los ranchos, ¿verdad? O sea, como que pues llévenselos entre las patas, ¿verdad? Hubo muchos ranchos que casi desaparecieron porque se les quitó esa parte de sus tierras para dotar a los pueblos que ya mencionados colindaban a la venta, pero aquí la cosa era de que nadie se animaba de la venta, pocos se animaban a pedir porque pues tenían ese arraigo sentimental o temor con el propietario de la hacienda, las represalias que fuera a haber en contra de ellos, ¿verdad? Pero hubo gente que dijeron, no, pues San Juan de Ocotán, Nextipac, Santana Tepetitlán. San Juan de Ocotán tuvo algo que ver, incitó, porque también fueron de los que tuvieron su movimiento agrario y cercano, aledaño. Yo pienso que el hecho de haber solicitado tierras y estar acaparando tierras de la venta fue lo que dijeron, pues nos están quitando tierras que pueden ser de nosotros, ¿verdad? Que pueden ser de nosotros. En ese momento, porque las dotaciones eran de 900, 1000 cacho hectáreas, eran grandes, ¿verdad? Exacto. Que en ocasiones eran gran parte cerriles y demás. Agostaderos, pero había partes como, por ejemplo, el Plan, que era un potrero que le conocían como el Plan, donde está el parque, el Technology Park, era parte de la hacienda de la venta del astillero. Entonces, hubo muchas tierras que dijeron, no, pues están viniendo, y al final de cuentas nos vamos a quedar sin mil y sin jícara, ¿verdad? En ese momento fue cuando se ponen las pilas y un grupo de peones acasillados, encabezados por mi bisabuelo Petronilo Orozco. Bisabuelo, revoltoso. Revoltosón el compadre, pues terminó mal, pobrecito, pero ese fue el detalle. Es un misterio, ¿no? Es un misterio, la verdad que sí, es un misterio. Se reunían de manera privada, de manera clandestina. Cuentan las personas que tuvieron el gusto de conocerle. ¿En dónde se reunían? En una parte de las barrancas que se conoce como la Gotera y la Goterita. Era un lugar que está como una especie de cunac, porque en la venta hay 2 cunac, que es como una especie de una estructura acuífera en el que es para la obtención de ese recurso hídrico, pero es como una excavación horizontal, y en la parte de arriba hacen excavaciones horizontales. Un tiro, exactamente un tiro, para poder extraer agua de ahí. El actual fraccionamiento del campestre está situado, lamentablemente no les avisaron, que está sobre gran parte del cunac de la venta. Entonces, se reunían de manera clandestina en las cuevas. Hay una parte también de la venta, cerca de un rancho que se conoce como Aguasarca, que también había cuevas que se le llaman como las cuevas del Tizate, porque extraen esa especie de material
pétreo, fino, ¿verdad? Ujú. Que es como una especie de lavatrastes, como si fuera, vamos a decir, un comercial y nos lo pagan el Ajax para lavar. Entonces es como eso, y se reunían también pues para platicar y decir qué futuro iba a tener el ejido en ciernes, ¿verdad? Primero Bien. para hacer el trámite, después Exacto. cómo le iban a decir al hacendado, pues que iban a solicitar tierras de su propia propiedad. Entonces se reunieron varias personas, mi bisabuelo Petronilo, mi tío Jesús Reynoso, se reunían también un señor que se llamaba Ovaldo Pérez, Cecilio Rubalcaba, un chorro de gente que aparecen ahí en el expediente de dotación de la venta. Fue el detalle de que cuenta la leyenda negra que el hacendado, que en este momento era don Agustín Carstens, papá, fallece don Agustín Carstens, papá, que era un alemán originario de un poblado que se llamaba Kiel, o Kiel alemán, y disculpen mi alemán, casado con la hija de... Alemán. Ajá, disculpen mi alemana, está como que medio americanizado. Entonces, se casó con doña Carmen Orozco, hija de Isidro Orozco, que al morir su papá heredan la finca, que fue los que les tocó el primer golpe fuerte, cuando fue la dotación de San Juan de Cotán, de Nextipac, comenzaron a desmembrar la hacienda en grandes cantidades, ¿verdad? Después muere don Agustín, el papá, se queda doña Carmen y sus dos hijos, Doris Carstens, de Landman. Primero su segundo matrimonio era un norteamericano, y Agustín Carstens, el hijo, Agustín Carstens Jr., ¿verdad? Carstens Orozco. A ellos les tocó la dotación de la venta, también parte de la primavera. Entonces, ¿cómo decirle al hacendado que estaban solicitando tierras? No sé cómo lo hicieron, pero cuenta la leyenda negra que a mi bisabuelo Petronilo lo mandó matar el hacendado, que por andar de grillerón, ¿verdad? Y era de los cabecillas. Era de los cabecillas, de los principales cabecillas. Mi bisabuelo no vio formado el ejido como tal, porque él, si mal no recuerdo, falleció en el 37 y el ejido se formó en el 30. Sí, le dieron la resolución presidencial en el 38. 38. Perdón. Entonces, dicen que donde está en la esquina de las calles Manuel García, ahorita te platico quién fue Manuel. Don Manuel García también. Don Manuel García fue el primer y oficialmente presidente del comisariado ejidal, compadre de mi bisabuelo Petronilo. Él fue el primer presidente del comisariado ejidal porque mi abuelo había fallecido. Entonces se le reconoce como simbólicamente a mi bisabuelo como el primero, aunque básicamente no existió ya, ¿verdad? El pionero. Y en las calles donde está actualmente la calle de Manuel García y Ejido, que es la prolongación de Petronilo Orozco, junto en las inmediaciones del casco de la hacienda de la venta del astillero, estaba mi abuelo tomando con un amigo que se llamaba Agustín de Alba, arriero, comerciante, que era pues transeúnte de la venta, ¿verdad? Pero dicen que tenía sus lazos de amistad con el hacendado de la época. Entonces en ese momento estaban tomando y dice que ya entrados en calor, pues que discutieron. En este momento don Agustín de Alba saca la pistola, le da un balazo a mi abuelo y le pega. Pero mi abuelo también andaba armado y dice que sacó la pistola y pum, pum, le da unos tiros y dicen que le reventó la panza, que le reventó el estómago. No se murieron in situ, dirían, ¿verdad? Entonces en ese momento a mi abuelo, don Agustín se le deja ir arriba y le pone el pie, ay, perdón, ya le ando pegando el micrófono, es que me emocioné. En ese momento le pone el pie encima y sale uno de sus hijos, de mi bisabuelo, mi tío Pedro Orozco. Entonces sale y lo defiende a su papá y lo avienta don Agustín de Alba con media tripa de fuera. Y ya salen los amigos, pues el alboroto, el gritarío y todo lo demás. Y don Agustín de Alba sale con las tripas todas, pues por las vísceras de fuera, desangrándose, y pide ayuda. En esa época, en la hacienda de la venta, solamente había la calle de la Cuadrilla, la única calle de la venta. No había nada, no había básicamente nada. Era casas y llano y parcelas, ¿verdad? Entonces sale pidiendo ayuda. Nadie le quiso auxiliar. Una señora samaritana le presta un rebozo, dicen que se amarra el rebozo con las vísceras de fuera, y donde está una parte de era como un pozo, una especie de pozo que existe ahí en la venta, totalmente abandonado, es como un registro arqueológico. Exacto. Ajá. Ahí dicen que se recostó y empezó a gritar pues de dolor, estaba agonizando el señor. Cuentan que los amigos de mi bisabuelo, pues por los gritos, literal, por tus gritos me cacharon, ¿eh? Entonces en ese momento llegan los amigos de mi abuelo y ahí lo remataron, ahí lo mataron. Mataron a don Agustín de Alba. Cuentan, ¿verdad? Cuentan ¿Para que lo no mataron. sufriera o por ya rematarlo? Pues yo pienso que las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas, ¿verdad?
y a mi bisabuelo lo llevaron al hospital y yo nunca encontraba el acta de defunción. Yo buscaba siempre en Zapopan y en Zapopan y en Zapopan y en Zapopan. No, lo trasladaron a Guadalajara, mi abuelo. Entonces, después de unos días de convalecencia, lo que soy el hospital viejo, ¿eh? Me quiero imaginar el hospital civil, exactamente. El hospital de Belén. El hospital de Belén, coincidencia con la relación con la venta, que también había sido propietaria de la hacienda La Venta, de los betlemitas, exactamente, del hospital del obispo de la Calavera, de don Fray Antonio Alcalde. Entonces, ahí lo trasladan y mi abuelo, no apague el micrófono, no me voy a andar cajeando. Entonces, a mi abuelo ahí fallece, ahí muere, y a él lo trasladan, si mal no recuerdo, me contó mi abuela, porque mi abuela tenía 3 años cuando quedó huérfana de papá y 5 cuando quedó de mamá. Entonces, bien chiquita que quedó huérfana. La tradición era trasladar el cuerpo desde la venta al panteón, ya fuera a Nextipac, pero en esa época no sé por qué no lo sepultaron en Nextipac, que había un panteón en el atrio, o a Zapopan, y al final de cuentas se perdió el registro de dónde quedaron los restos óseos de mi bisabuelo y de mi bisabuela. Era común. ¿Y encontraste el acta? Encontré el acta, que ahí falleció en el hospital y yo dije así como que, no tuve como que el gusto de habérselo mostrado, no era un gusto pues, pero como que, de que mi abuela supo dónde pudo haber fallecido su papá, pero pues ahí está la deuda ya. Pero en el acta lo dice en qué panteón se enterró. Que se iba a sepultar en Zapopan, en el panteón de Zapopan, en el panteón municipal de Zapopan. El panteón municipal creo que es el de Mezquitán. Entonces, sí, en el de Belén dice, se sepultó en el panteón municipal. Yo también he tenido esas experiencias. Yo creo que va a ser el de Mezquitán. Órale, porque ¿sabes dónde me encontré en Mezquitán? Y fue así como que la Rosa de Guadalupe, así como que de bien botana. Ahí está la tumba de don Isidro Orozco y su familia. Sí. Ahí está Isidro Orozco, doña Carmen, Isidro Orozco, su esposa Eulogia Sainz, doña Carmen Orozco, Agustín Carstens, varias de sus familias. Me acuerdo que todavía estaba en la facultad cuando están en la sección alemana. Entonces yo me agarré buscando y cuando encontré, sentí como el airecito de la Rosa de Guadalupe. Dije, y aquí los encontré. Pero sí, esa es una de las historias que puedo acordarme, ¿verdad? Estupendo, Guadalupe. Muy bien. Guadalupe, tú, como ya hemos platicado, tú tienes tus orígenes más remotos ahí en la venta. Nos has platicado de don Jesús López García, uno de tus informantes. Exactamente, que le guardo mucho cariño a mi tío Chuy. Cuéntanos una historia ahí de la que te haya contado mi tío Chuy, don Chuy. Una historia que ya nos has contado muchas. Sí, fíjate que haber tenido la posibilidad de platicar con mi tío Chuy ha sido en las experiencias más padres. Tuve con él. Te juzgaron. Exactamente, cuando al principio me decían, tenías la idea. Que me decían, no, que ya está grande, que se le van las cabras, con palabras muy coloquiales. Yo dije, pues se le van las cabras, que se le vayan conmigo, que me cuente lo que me tenga que contar. Lucidez en su mente total. O sea, era una chulada platicar. Yo me acuerdo que yo tenía los registros audiovisuales con una camarita Canon chiquita, no tenía así como que se me fueron muchos de mis entrevistadores tratando de buscar la famosa perfección, ¿verdad? Exacto. Y yo le recomiendo a los historiadores en ciernes, si tienes una grabadorcita, lo que tú quieras, échale ganas con eso, con lo que tengas, porque al final de cuentas la perfección detiene el progreso, ¿ah? Entonces, a mí me pasó eso, lamentablemente. Y yo dije, lo grababa con una camarita Canon, chiquitita, una camarita digital, se me acababa la pila, se me calentaba la cámara por las pláticas que él me contaba. Por ejemplo, cosas tan simples y tan sencillas en las que él me decía que en las mañanas a él le gustaba levantarse temprano. Él vivía cerca del casco de Hacienda porque su papá era el mayordomo de la Hacienda, de los que no desearon pedir tierras por esa cercanía con el hacendado. Con el paso de los años, mi tío Chuy López y mi tío Félix, pues las situaciones tuvieron que ceder y pidieron tierras y se hicieron ejidatarios, y ya mis tíos, hijos de él, también son ejidatarios y demás. Entonces, levantarse en las mañanas por una pieza de pan y acompañar a los ordeñadores, entre ellos un hermano que se llamaba Pablo, que ya un tío mío, hijo de él, replicó su nombre, mi tío Pablo López. Entonces, era tan padre levantarme en las mañanas porque me daban una condenada pieza de pan, dice. Entonces, solamente levantarse temprano por una pieza de pan. También, por ejemplo, me contaba que cuando existió la batalla esa, la de entre el 5 y 8 de julio, cuando llegaron los constitucionalistas, que el cielo se pintaba de luces. O sea, por de tanta balacera que estaba, o sea, como lamentablemente, como en las cosas que pasan ahorita, que gracias a Dios no nos pasan a nosotros, pero que el cielo se pintaba de luces por la balacera que se armó, ¿verdad? O sea, como que cerquitas del Cerro de la Cruz. Y hasta él cantaba, un personaje de la venta cantaba una melodía del Cerro de la Cruz. Yo buscándole dije, no se acuerda, tío, cómo iba Malatonada, me cantó un pedacito.
pero esa canción tiene relación con un canto imperialista de Maximiliano. O sea, como que imagínate la tradición oral que venía. ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde viene? Desde Querétaro, desde Querétaro. O sea, porque, y viene pasando como si fuera un juglar, y ya lo apropiaron porque en la venta hay un cerro que le llaman el Cerrito de la Cruz, donde pasaban la Semana Santa o los días santos conviviendo con los hacendados, porque de cierta manera los hacendados no eran tan malos. Sí, o sea, día de eran campo. buenos en día de campo con toda la gente. Vestían, los exactamente. Eran buenas, eran de cierta manera en ocasiones buenas personas, no eran de cierta manera. Sí. La leyenda, hay muchas cosas en leyendas negras de los hacendados, pero pues como a todas las personas, no todos, ¿verdad? No todos, o no toda la temporada, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Y por ejemplo, una de las personas que también pude entrevistar, además, fue a mi abuela Rosario, también que me platicaba sobre la situación que pasó mi bisabuelo Petronilo, por pláticas que tuvieron que contarle a ella, porque era muy niña cuando quedó huérfana. Mi tía Nena también, era una persona que, si mal no recuerdo, falleció como de 101, 102 años, esposa de uno de los primeros personas, de la persona última que sobrevivió a la dotación, mi tío Jesús Reynoso, primo hermano de mi abuela Rosario. Entonces, mi tía Nena me contaba también una vez, cuando lo mismo que pasó, cuando pasó en la época, en la de los constitucionalistas, pues hubo mucho levantamiento de chavales en la leva. En la leva era muy famosa la leva, entonces se llevaron a un hermano de ella. Entonces su hermano desertó del ejército. Entonces el momento de desertar era casi como que un pecado capital. Sí. Era casi para fusilarlo, ¿verdad? Porque el de cobardes se llevó una pistola y se llevó le decían una cobija como de bastimento, algo así. Se la trajo él y lo anduvieron buscando y cazando y no sé cuántas cosas. Ellos se tuvieron que ir para acá, para la actual Lázaro Cárdenas. No me acuerdo cómo se llamaba. Era un rancho, pero por Lázaro Cárdenas y Colón, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama la colonia, pero era un rancho, ¿verdad? Se fueron a vivir para allá porque los andaban buscando para llevarse al hermano de mi tía Nena, y al final de cuentas el que respondió para reponer la pistola y la cobija fue don Agustín Carstens. Entonces él repuso para que dejaran de molestar a sus empleados, ¿verdad? Los militares, exacto, ¿verdad? Otra cosa, que también hubo cristeros en la venta. Entre esos cristeros, un esposo de una tía mía, bisabuela, que al final de cuentas dicen que él formó parte de la cristera, pero que él llevaba su rifle y que llevaba con un gabán tapado, pero como que no lo tapó bien o quiso sentirse como muy salsa. Se llamaba Juan García, esposo de mi tía Gregoria Rubalcaba, y que él venía por las vías, ¿verdad? Y que pues era muy común la marcha de militares, ¿verdad? Sí, los federales. Los federales, exactamente, los famosos federales, ¿verdad? Sí. Ahorita al actual Guardia Nacional, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí era, pues imagínate, tener una pistola, podías tener una resortera, ¿eh? Pero ya un arma pues más grande, pues ya era más canijo, ¿eh? Y él así como que, pues no sé si por descuido o por presumir que era el que todas las podía, lo agarraron y ahí en la venta pues fueron con el hacendado y le dijeron pues que si era trabajador de la hacienda. Y dice, sí es trabajador de la hacienda. Y palabras textuales casi iguales que me dijeron mis testimonios, que el hacendado dice que si conozco a él, dice, ¿lo conocen a él? Dice, sí lo conozco, dice, sí conozco sus miramientos, dice, pero de su proceder yo no respondo. Dice, o sea, como que dice, lo conozco, pero yo no respondo lo que haga fuera de aquí de la hacienda. Entonces, no sé si le hicieron juicio o no le hicieron juicio, y lo fusilaron cerca de las inmediaciones del campo de fútbol de la venta, donde se hacía un charco, era un charco, porque no sé si recuerdas que donde está enfrente del Pinar de la Venta, del fraccionamiento acá, Nice, del Pinar de la Venta. Pinar de la Venta. Hay una laguna, entonces es un sitio natural donde se estanca el agua, y había una laguna natural. Ahorita ya por todos los parques industriales y los fraccionamientos, ya está casi disecado, ¿verdad? Todo un show que nos van a traer ahí, los Zapopan, pónganse las pilas porque si no nos vamos a inundar, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí ese momento a mi tío lo mataron y que lo trajeron arrastrando por todas las calles de la venta. Sobre un caballo lo arrastraban como que para dar escarmiento, ¿verdad? Exacto. Mi bisabuela, canzón, sí. Sí, exactamente, así todo igualito, ¿sí? De repente lo pasan por todo el camino real de la venta, y no se le ocurre a mi bisabuela Polonia, madre de mi abuelo Juan. Es mi único abuelo que sobrevive. Ahí lo tenemos, gracias a Dios. Bueno. Sale y estaba criando a mi abuelo, estaba amamantando. Entonces mi abuela sale, dicen coloquialmente, se le secó la leche de su seno. Y fue toda la impresión, porque ver esa escena tan desgarradora, mi tía bisabuela, mi tía Gregoria, ya tenía a su primera hija, a mi tía Chuy, y estaba esperando un bebé, perdió al bebé por la impresión. Fue todo un show, la emoción, la cantidad, pero de esas historias, muchísimas, ¿verdad? Pero las que me ponen ahorita como que venir a la mente, ¿verdad? Qué horrible. Qué horrible. Qué padre la historia, pero qué horrible la escena, ¿verdad? Ajá, sí.
Guadalupe, nos has estado hablando sobre el ferrocarril. Ajá. ¿Desde cuándo hay ferrocarril aquí en La Venta? ¿Desde cuándo lo construyeron? Ajá. Se hizo una estación, ¿no? Sí, en La Venta hay como una estación que lamentablemente está Hoy en día está deteriorada. No sé por qué. Bueno, al final de cuentas, ya por las administraciones presidenciales, si mal no recuerdo, del presidente Zedillo, fue cuando se privatizaron los ferrocarriles, ¿verdad? Que de ser de pasajeros, básicamente ya se hizo mercantil, ¿verdad? Exacto. Con todas las excepciones que les dan esa concesión del Tequila Express o del José Cuervo, ¿verdad? Pero son ya tramos muy chiquitos. ¿Pasan por esas mismas vías? Pasan por esas mismas vías, exactamente. ¿Sí? Es el ramal que conduce de Guadalajara a Meca. Y ya se conecta con hasta Nogales, Sonora. Entonces, la idea del ferrocarril aquí en Jalisco surge después de que hubo la conexión, si mal no recuerdo, entre la Ciudad de México, la actual Ciudad de México, y Veracruz. Posteriormente, en 1887, surge una conexión entre Guadalajara e Irapuato. Sí, creo que Irapuato. Y en el 1896, ahora sí es cuando se usa como un ramal entre Guadalajara y Ameca. Para eso, dice las narraciones de la época, que se aventó la casa por la ventana. En esa época era propietario de La Venta Ricardo Lancaster Jones. Ricardo Lancaster Jones, la segunda mitad del siglo XIX y ya a principios del XX, ¿verdad? Él fue propietario. Primero compró la hacienda en 1869 un señor que se llamaba Federico A. Newton, que era un norteamericano, que él decía en sus testimoniales que el negocio chido era las hipotecas, ¿verdad? O sea, como que él prestaba dinero y gracias a eso se hizo de muchas propiedades, porque sus acreedores no les podían pagar. Entonces, pues vengan a otros tu reino y se quedaban con todas las tierras, ¿verdad? Haciendas y demás. De ahí se hizo mucho dinero, ¿ah? Él trabajó en una fábrica, si mal no recuerdo si en el Batán o La Experiencia, pero era como de las textiles y la de papel, exactamente. Con exactitud no, pero en una de esas fábricas era como que inversionista. Entonces, después del 69, en el mismo 69 también compra acciones Ricardo Lancaster Jones, y a partir de 1872 Ricardo Lancaster Jones se hace dueño absoluto de La Venta. Desde el 72 hasta 1901. En el 73 fue cuando pasó el despapalle del Tigre de Álica, ¿verdad? Bonita manera de empezar con su gestión, ¿verdad? Exacto, como dueño. Entonces, en el 96, ya Ramón Corona, que ya había tenido como que esa experiencia, ya tenía la popularidad de haber sido el general que había destronado al poderío del Tigre de Álica, ya tenía como que ese prestigio, y él comenzó a solicitar o a buscar inversionistas. Primero tapatíos, casi que al parecer como que no hubo quien le entrara al negocio por falta de metálico o por temor a no tener como que esa reditualidad en su inversión, ¿verdad? Entonces consiguió una charla directamente con una persona de los ferrocarriles nacionales de México, si mal no recuerdo, y fue cuando empezaron a entrar pues capital de muchos lados, ¿verdad? Extranjero, exactamente. Entonces, por no fallarle, estamos, no es nada raro que en la actualidad estemos igual, ¿verdad? Pero pues bueno, estamos simplemente en otra época, pero con las mismas situaciones, ¿verdad? Exacto. Entonces consigue los inversionistas y comienzan a convencer a las comunidades y a los propietarios por donde se iba a trazar la línea del ferrocarril. Entre esas atravesó San Juan de Ocotán, Jocotán y La Venta del Astillero, y Ricardo Lancaster Dios dijo, adelante, échenle ganas. Cedieron o vendieron parte de una línea para trazar el ferrocarril, y en 1886 se inauguró. Dicen las crónicas de la época que fue una chulada. Vino Porfirio Díaz a inaugurar ese ramal. Vino Don Porfi echándole ganas. ¿Y quién fue el encargado también porque el banquete se hizo, si mal no recuerdo, en la hacienda del Cabezón, en Ameca? Que dicen que a Don Porfirio lo bajaron en silla en andas, pues, en andas, así como que si fuera pues todo exactamente como un tlatoani, como toda una celebridad, y el encargado del menú, uno de los tantos encargados, fue don Ricardo Lancaster Jones. O sea, como que era de paladar exquisito, nada como yo que me conformo con tacos, ¿verdad? Pero pues bueno, era así como que, pero era como que varias personas. Estaba en la familia Collignon, que también eran alemanes importantes en Zapopan, que son
de los que tienen la fábrica que está por Avenida México, la fábrica de los olores característicos, la que está ahí cerca de Plaza México, son los Collignon, esa familia es de los fundadores y todavía que de los socios fundadores, los Kunrad, la familia Kunrad, que también eran alemanes, pura la crema y nata, los Fernández del Valle, la crema y nata fue a Meca y dicen que, pues como es de esperar, perdónenme políticos, pero es la verdad, o sea, como que en ese momento pusieron ataviados a todas las personas que vivían para que cuando pasara Don Porfirio estuvieran gimando, estuvieran labrando la tierra con bueyes para que dijeran, la máquina, porque era le decían algo así a la locomotora que era la que traía el progreso o algo así. Tenía un mote que no recuerdo muy bien, pero era como la carreadora del progreso. Entonces, pues tenía que ser la finta, ¿no? Es como cuando las autoridades van a las escuelas. Inauguran, van a las escuelas, ¿ya? Maestros, váyanse guapos, ¿ya? Pura fachada. Limpien la escuela, píntenla, quítenla, rezándenla, porque va a venir H autoridad, Era lo mismo, Sí, lo mismo, pero más barato. Disfrazado. Entonces, esa fue la inauguración y para que Don Porfirio fuera, pues para que viera que realmente la intervención gubernamental y del capital privado hubiera valido la pena, pero ha de haber sido como que muy, muy chacalosa la escena, todas las escenas. Exactamente. Y fíjate, Guadalupe, hoy en día, lo que es la carretera de Nogales a la altura de la Venta, pues sigue siendo un lugar de paso, ¿no? De descanso, la gente llega y se abastece. Default. Nosotros cuando vamos para aquel lado, ahí llegamos a comprar pues, las bebidas, las botanas. Echarle ganas al piperín. Exacto. Fíjate, qué curioso, ¿no? Sí, fíjate que siguen como que manteniendo esa tradición comercial, ¿verdad? Y como dices, de paso. Sí, básicamente yo cuando estaba en la escuela de música, había un profesor, el profe Galvez, que le mando un saludo, de la Sacra y de la escuela de música, Carlos Galvez, que cuando me preguntó, ¿de dónde vienes tú? Dije, de la venta del astillero. Dice, la venta de los pollos. Le dije, esa mera, la venta de los pollos. Porque si se ponen a analizar, hay muchos puestos de pollos asados. ¿Por qué? Porque como somos el paso obligado para los balnearios en el poblado de La Primavera, entonces pues la gente en las mañanas, en la Primavera también en la entrada, los pollos de Doña Chagua, los pollos de las palmitas de las señoras Orozco, es como que muy, muy famoso ese tipo de comercio porque se antoja, ¿no? Se antoja. Rápido, es fácil, rápido, económico y rico. Es económico y rico. Entonces hay muchas personas que llegan por su pollo para comérselo ahí o para llevárselo. Entonces también somos un paso obligado para transitar a las familias a sus terruños, ¿verdad? A los nuevos fraccionamientos. A los nuevos fraccionamientos. Hay personas que trabajan en Guadalajara y se van a Mecata, a La Tequila, a la playa, tienen que ser el paso obligado para la autopista, si van por la autopista, por la libre, perdón. Entonces, los comercios de alimenticios son muy populares tanto en las mañanas como en las noches. En las noches venden mucho comida de los tacos, sobre todo tacos. Entonces, para los viajantes, es como una especie de paradero informal. Llegan las personas, comen su pipirín, le echan ganas y siguen su viaje, pero la venta sigue como que teniendo esa de acogimiento gastronómico. Exacto, ¿verdad? Su función. Fíjense dónde comen, porque no respondo por todos los lugares, ¿verdad? Porque exacto, hay lugares en donde se pueden poner flacos de la noche a la mañana. O si lo piden para 3 cuadras. Para exactamente. Al último sacan y se echan un taco y dicen, wow, qué rico. Dice que ya está medio caro. Dicen, me comí un taco de venado. Dice, hacen comida gastronómica como muy, muy, muy especial. Dicen, no, es que así se llamaba el perrito. Así se llamaba el perrito, ya. Sí. No es cierto. Están muy ricos, pero con sus consideraciones especiales, ¿verdad? Ya sé. Oye, Guadalupe, hablando de la comunidad de La Venta, ¿qué santo patrón tienen? Santa patrona. Tenemos a la Virgen de Guadalupe, a la mera de los mexicanos. Te voy a decir, patrona? Es Santa Patrona. Hacemos el novenario previo al 12, ¿verdad? Al 12 exactamente. Desde el 3. Es desde el 3 exactamente, 3, 4. A veces hay familias que agarran. La tradición es de que todo el novenario, hay días en los que las familias ya previamente se ponen de acuerdo en una logística muy bien organizada con el señor cura. El actual cura es el señor Manuel García, si mal no recuerdo. Manuel García Rivera o Rivera García, y padre, discúlpeme, sirvo en el templo y no me acuerdo ni el nombre, No, pero Manuel sí se llama. Manuel, no hay cierre. El señor cura Manuel, y haz de cuenta que de manera previa, como que hacen sesiones o de manera colegiada trabajan, ya tienen días asignados las familias para en el novenario. En el novenario, exactamente. Una familia por novenario. Una familia, o exactamente por día, o la institución. Por ejemplo, las familias más representativas o que de manera común toman días son los López, la familia de Comiteo. Siguen siendo familias muy representativas. Los Garcías, los Pérez, los... Ay, se me fue el nombre.
Ay, se me fue el nombre. Ay, discúlpeme si se me olvida. Los Aguirre, y luego empresas como Oleofinos, y luego Gran Vita también, que agarra días también. Partes como de que trabajan en la organización de la iglesia, adoradores nocturnos, que las catequistas, que los jóvenes, que ya casi jóvenes que le entran al quite de la iglesia, pues no hay pocos, ¿verdad? Hay pocos. Coro, ¿no? Al coro, exactamente, ya casi no hay chavos, échenle ganas, ¿ya? Le dije, pues, y hay que salvarnos. Ya sé. Diabliles, pero hay que salvarnos, ¿ya? Entonces, también hay un grupo que surgió cuando yo estaba en la secundaria, que también es muy popular, que está muy arraigado, que se llaman los Black Charros, que son chavales, bueno, ya no tan chavales, ya son ya de mi edad, ¿verdad? Sí. Que les gustaba mucho, o les sigue gustando mucho el aspecto del rodeo y todo lo demás, y que también en la parte devocional, también agarran un día de las fiestas de Guadalupe. Las mañanitas en la mañana, son las mañanitas básicamente, la repetición de la palabra, después una procesión vespertina, la misa en la noche, y después de ahí el baile. En la noche. Diario. Y en ocasiones hay quema de castillo, ¿verdad? También diario, exactamente. Casi siempre tratan de que las familias cumplen con esos requisitos, ¿verdad? Para que tanto la parte, como religiosa como la mundana, ¿verdad? Oye, ¿y la cuetiza también empieza desde la mañana? En ocasiones sí, desde la mañana. Hay muchas personas que se han quejado últimamente, sobre todo de los fraccionamientos, ¿verdad? No se me vayan a agüitar eso de los fraccionamientos, exacto. Pero pues de cierta manera tienen razón y no tienen, tienen razón legalmente. Esto lo hacen por los horarios y por los perritos hoy en día, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Zapopan tiene como horarios establecidos de las 8 de la mañana a las 10 de la noche. A las 10 de la noche para hacer quema de pirotecnia. Pero en ocasiones, pues eso no hacen la mayor parte de los organizadores, tanto en la mañana como en la noche. Desde las 5 de la mañana andan tronando. Siguen quemando. Y hay muchas discusiones en los grupos de Facebook, en las mismas, que quítense de aquí, que ustedes no estaban aquí, no sé cuántas cosas, y las tradiciones. Es una discusión, pues no superflua, cada quien tiene sus argumentos, que usos y costumbres, que mi tranquilidad, que las mascotas, todos tienen su punto de vista defendible, razonable, pero siempre hay que tratar de no perjudicar a los demás, ¿verdad? Exacto. Siempre tratar de vivir armónicamente y dice, donde terminan mis derechos, empiezan los tuyos, ¿verdad? Exacto. O mis obligaciones, ¿verdad? Entonces eso, también se celebran las capellanías. La venta del astillero tiene, si mal no recuerdo, 4 capellanías. La primavera, que también festeja a la Virgen de Guadalupe. Fíjate, tenemos esa coincidencia de que fueron parte de la venta y siguen siendo religiosamente parte de la venta y tenemos a la misma Santa Patrona, ¿verdad? La primavera, el campestre, que ya también es como una especie de capellanía. No tienen a un santo patrón formalmente como definido. El Pinar de la Venta, que es la Virgen del Rosario, y ya no me acuerdo, es la Venta, primavera, el campestre y el Pinar. 4, exactamente, 4 del Pinar. Y San Miguel, también del otro lado en San Miguel, es la capellanía de San Miguel, como que tienen arraigado esa tradición. San Miguel Arcángel, exactamente. Porque en algunos documentos, más bien historiográficos, yo no recuerdo ver un documento primario, en el que se diga que la venta se llamaba San Miguel de Belén. Aunque es como esa tradición, ¿verdad? Es como esa tradición. A Gabriela Gras una vez leí que se llamaba San Miguel de Belén del Astillero o algo así, palabras más, palabras menos. Pero un documento como tal, el cura Portillo sí decía que se llamaba San Miguel de Belén, y había una figura en un nichito afuera del campanario que lo describe como de manera burda, y también Ramón Matatorres describe ese muñequito, bueno, una especie como de escultura de San Miguel. Ese sería el patrón de la exhacienda. Que posiblemente pudo haber sido el patrón de la exhacienda de la venta, ¿verdad? Y hace un ratito de horas, una amiga de la familia me acaba de decir sobre una escultura pequeñita que también está en la parte de la entrada, en la cual ella decía que su mamá decía que estaba como que sosteniendo un canastillo con pan, y en el que eso simbolizaba que en la venta, la persona que llegaba, que iba a haber muchas personas que iban a llegar a la venta y que se iban a arraigar y que nos iban a ver. Le mando saludos a la señora Raquel y a la señora Inés, que me contaron hace ratitito esa historia, pero hay muchas cosas, mucha tela de cortar, tanto con la gente mayor, que lamentablemente nos está dejando, tanto como la siguiente generación. Muy bien, Guadalupe. ¿Y algunas fiestas civiles que tenga la comunidad? ¿Qué tipo de fiestas? Pues el 16 de septiembre. 16 de septiembre, ¿no? Básicamente 16 de septiembre y 20 de noviembre, se podría decir, en la cual se pide la participación de las escuelas, pero algo curioso, no festejamos el 16 de manera tajante. Al pertenecer
como una sección, bueno, somos delegación del municipio de Zapopan, no festejamos el mero 16, como una semana después más o menos, ¿sí? Ya casi andamos diciendo Feliz Navidad, ¿verdad? Casi, pero entonces, porque en ese momento no viene el presidente municipal de Zapopan, mandan como un delegado, un representante, algún regidor o alguna parte del cuerpo administrativo de todo el municipio, y no se festejan, por ejemplo, para que no coincidan la fiesta de la venta con la de primavera. Entonces, a veces son semanas de diferencia. Esa puede ser la fiesta de 16 de septiembre, en la cual colaboran las escuelas a hacer un desfile. Ya está muy reducido. Con las condiciones demográficas de la venta ya son muy diferentes. Por ejemplo, a mí en mi infancia había un camellón central en el cual se cerraba por completo la vialidad de la carretera Nogales. Ahora cerrar la carretera Nogales es darle en la torre a todos los viajeros. Entonces, un choquecito laminero es ya colapsar todo, ¿verdad? Entonces, se cerraban por minutos por completo la carretera Nogales hasta que hiciéramos el recorrido. Casi siempre salimos de la secundaria, carretera Nogales, por las principales calles del pueblo y terminábamos en la plaza. Honores a la bandera, no faltaba que se echara un bailable, alguna representación artística y listo, cada quien para su casa y a disfrutar con la familia. Los toros que llevan, porque, perdón, se elige a las muchachas más guapas, ¿ya? No. Candidatas a reinas. Candidatas a reinas, ¿verdad? Que en mi época juvenil no se elegía la más guapa. Todas eran guapas, ¿verdad? Era la que tenía más dinero. Era la que tenía, la que metía con más cash, ¿verdad? Todas eran más guapas, bueno, unas no tanto, pero sí, la mayor parte eran guapas, muy guapas, ¿ya? Pero la que metía más cash era la que ganaba, ¿verdad? La que ganaba. Había mucha, pues todavía sigue habiendo como que diferencias. Ahorita ya como que ha cambiado esa mentalidad. Hace un par de años, pues ya la mentalidad ha cambiado, era que fueran chicas que no estuvieran casadas. Hace poquito fue una amiga de nosotros que creo que ya estaba casada, fue reina, entonces como que se ha modificado esos criterios, que para bien o para mal, ya la situación social es ya diferente, ¿verdad? Sí. Entonces, ya casi no hay chicas que se propongan para ser candidatas por miedo a... No sé, vergüenza, exactamente, pero algunas ya están embarazadas. Exactamente, ya hay chicas, ya bien chavas y ya son madres. Lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente o no sé, porque siempre los hijos son bendiciones, ¿verdad? Sí. Pero son mucha responsabilidad, pero ya hay mucha chica que es mamá muy joven. Entonces, pues ya, básicamente, pues ya casi no hay jovencitas que se avienten el quite. Aparte es mucha responsabilidad porque tienen que participar en todas las ferias, en las ferias municipales, en la de las flores, en la del lote, en la del nopal y las que se inventen, ¿verdad? Entonces es mucha la logística. E invertir, ¿verdad? E invertirle tiempo, dinero y esfuerzo, por eso. Pero en mi época de juventud estaba muy chido los toros, que se hacían los toros, los bailes. Ya más antes hacían concursos en el campo de fútbol, las muchachas iban a hacer su recorrido al campo de fútbol y no sé cómo le llamaban, el gallo encebado, no sé qué, que lo amarraban a un pollo y lo tenían que quitar, y a veces pues se quedaban con el pescuezo del pollo y bien gachos, era como... ¿Lo amarraban a un palo? Lo amarraban a un palo como una especie de portería y los chicos en caballos tenían que tratarlo de descolgar, pero pues en la descolgada se traían pellejos del pobre gallo. La Sociedad Proyectora de Animales ya nos hubiera demandado. No, ya no se puede hacer eso. Pero básicamente esas son las fiestas como cívicas, ¿verdad? Bien. Guadalupe, cuéntanos del arco. Hace rato nos has hablado, pero del arco de la venta. Y sobre el arco hay un medallón, ¿no? Sí, hay una inscripción. Es un monolito. Es un monolito. ¿Qué significado tiene ese? Tiene la inscripción de Carlos V. Dice Carlos V. Carlos V. Si nos ponemos como que... No sabría con exactitud si tenga como una remembranza alusiva al rey Habsburgo, ¿verdad? Al rey Habsburgo, porque yo una vez en una publicación de una asociación civil sobre Jalisco, que en una charla que tuvimos con un arqueólogo que ha dado charlas en el Consejo de la Crónica, Eric, creo, si mal no recuerdo, exactamente, si mal no recuerdo, es parte de la asociación que él forma parte, ahí discúlpenme, pero creo que sí lo asocio a él. Decía que tenía que relación con la época borbónica, pero si hacemos alusión de que Carlos V no era Borbón, era Habsburgo, ¿verdad? Exacto. Exactamente, entonces... el siglo XVI. Exactamente, eso del siglo XVI, entonces no sabría decir con exactitud si fue solamente como en honor a él o realmente el monolito fue grabado desde esa época de los Habsburgo, ¿verdad? Desde el siglo XVI, pero tiene eso. Alrededor dicen que también había como una especie de un reloj de sol. Ese a mí no me tocó conocerlo, pero fue vandalizado, fue robado. Hubo muchas piezas alrededor del arco de la hacienda. Tiene como una especie de escalinata, que es la que servía para
para los vigías era como la garita de la venta, en la cual había un portón de madera que se cerraba o abría determinadas horas para darles paso o privarles del paso a los viajeros. Pero ahí arriba sí está una inscripción de ese monolito que dice Carlos V. Sin embargo, no me atrevería a decir la fecha exacta de su datación. Y abajo, como en las novelas, hay una inscripción en no sé qué idioma, si sea latín, no sé qué, sea posiblemente, o hasta en elfo, casi dirían, en el que algo dice, ocuparía a alguien que sea especialista en lenguajes antiguos para ver ello, ¿verdad? Pero es muy interesante porque está marcado, ya se ha perdido con el paso del tiempo, erosionándose por la naturaleza, pero antes de que se acabe de erosionar por completo, o un tráiler le dé un llegue, porque ya ha habido varios tráilers de las empresas aledañas que han golpeado el arco, ya lo han protegido, pero lamentablemente es un paso obligado, ¿verdad? Para los transportes de carga pesada. Claro. Tengo una fotografía en la que yo hice, hay una fotografía en el libro de Ricardo Lancaster Jones, donde se ve un arriero con unas mulas, y se ve en el libro de, padrísima, y yo hice una donde está un tráiler, y también dije, pues sí, mismo lugar, diferentes épocas, ¿verdad? Así como que está súper chévere, pero eso es la inscripción de Carlos V, dice Carlos V, un monolito, y abajo está como en latín en las novelas, ¿verdad? Exacto. Guadalupe, para terminar, como profesor, yo sé que eres profesor de música, pero tú como profesor e historiador que también tienes esa formación, ¿ves importante la impartición de la disciplina en historia en los chavos, en los jóvenes? Sí, la verdad que sí, porque, bueno, tenemos la intención, o yo en lo personal, sin darme baños como de soberbia o de vanidad, tengo la intención de que les guste la historia como a mí me fascina, pero para eso se ocupa amor a lo que haces, ¿verdad? Amor a lo que haces. Y tener profesores como los que tú. Exactamente, alguien que te empape de ese cariño que a ti te dieron, ¿verdad? Que ese cariño te dieron en el buen sentido de la palabra. Hace 14 años que soy profe de música en preescolar. En contadas ocasiones he dado clases de historia o de ciencias sociales a chavales de prepa o de esa generación de más mediana edad, pero siempre he tratado de que la nobleza de preescolar se aproveche para que los niños se enamoren de la historia. Me pasó algo muy curioso. Cuando recién trabajaba yo en mis primeros años de profe de música en preescolar, yo trabajaba en el Jardín de Niños del Betel, en la comunidad del Betel. Es una comunidad que está muy arraigada a la religión de la luz del mundo, ¿verdad? Aprendí bastante de ellos, me encariñé bastante con ellos, y de la comunidad, como de los chaparritos y de mis compañeros, a los cuales les mando un saludote, ¿verdad? Pero todavía recuerdo con mucha curiosidad y de manera graciosa que cuando yo les platiqué, fue en mis primeros años, sobre la independencia, siempre trataba como que de sacar un coro general, pero explicarles una historia dramatizada, con los pocos recursos que tenía, ¿verdad? Exacto. Pero recuerdo que esa vez les platiqué sobre la independencia y les hablé sobre el cura Hidalgo, sobre Morelos, pero me centré en la figura del cura Hidalgo. Entonces les dije, no, pues al final de cuentas el cura Hidalgo, después de estar un tiempo luchando, dije, lo apresaron, lo juzgaron, pues como que le quitaron sus grados de sacerdote y demás, lo fusilaron y le cortaron el cuello. Entonces yo así como que hice la dramatización, y los niños así como que bien sorprendidos, y así como que de wow, así como que le ponía yo, morbo. Sí, así como que le ponía como mucha pasión a la explicación, ¿verdad? Y cantamos un coro general. Aquí el problema fue cuando la maestra pidió que representara, dice, yo no quiero ser Hidalgo, me van a mochar la cabeza, me van a mochar la cabeza. Entonces así como que lo recuerdo como de manera graciosa, y ya, no tratando como que de replicar una historia de bronce, pero sí como que de apasionarlos, ¿no? Exacto. Cuando cuento la parte de Cristóbal Colón, o sea, como que emocionarlos, ponerles audiovisuales agradables, si bien que tiene un tono como de historia de bronce, que sea algo que puedan ellos como digerir, sí darles como algunas pistillas para que digan, no, pues no pasó esto, Colón no era tan bueno, tampoco no era tan malo, y luego antes de él ya habían venido otras personas, pero se le atañe el descubrimiento de América a ellos, pero siempre tratando como que de impregnar del amor y de curiosidad y de ese gusto por la historia a los chaparritos, y también en el tiempo que tuve la oportunidad de darles a los chicos de prepa y de secundaria ese amor por la historia de una manera más digerible. Exacto. No tanto de fechas, como en ocasiones nos daban nosotros, de que el profe se sentaba y nada más lean tal parte y hagan la fichita bibliográfica, pásenla. Que a veces la pegábamos. Sí, primero, a veces exactamente, así como que ganijo, ahí con a trasluz, con la lámpara, pero es así como que dices, no, o sea, como que tratar de cambiar ese famoso paradigma para que los chavales, tanto morritos de preescolar como más grandes, se enamoren de la historia y que digan,
órale, o sea, como que si no aprenden, que diga, hubo un profe que me enamoró un ratito con lo que decía, ¿verdad? Así como yo tuve la oportunidad de tener esos profes que marcaron mi vida. Así es, Guadalupe. Muy bien. Pues Guadalupe, muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Juan Ramón. Espero que no sea la última. Exactamente, que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das. Espero no haberlos aburrido. Que haya sido una charla amena como la que tuvimos a ustedes, y así como youtuber, suscríbanse, denle like a su canal para que siga creciendo, para que siga compartiendo contenido de calidad. No significa que mi contenido así como que de ¡ay, wow!, ¿verdad? Pero lo hacemos de corazón, y le agradezco a Juan Ramón su interés por esta charla amena, y que sean más personas que puedas entrevistar y enriquecer al municipio de Zapopan y a todas las personas que tengan la posibilidad de vernos. Muchas gracias. Suscríbanse y denle like. Muchas gracias, Guadalupe. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima entrevista de su programa Charlas con Café y algo más. Muchas gracias.